Carla, Ah, bueno, y bien con esto. has hecho braza Las tengo unas agujetas en la espalda que te mueres. Has hecho braza. Yo hice ayer bici también por el monte. Vaya no. Yo al monte. Monte. Yo ando con una piragua. ¿Qué te Ahí. Ha sido mala idea lo de blanco. Tengo una chaqueta negra dentro. Ponte aquí. Aire. Ah, vale, estupendo. Sí, a ver qué os pillo aquí. Vale, ah, también, vale. Vale, sí, sí. Bueno, egun on guztioi, Marcos Muro, y bueno, muy agradecidas porque nos estáis acompañando. Y sin más, le voy a dar la palabra a la consejera y posteriormente intervendrá María José Rodrigo, que es la presidenta. Egun on guztioi, para mí es un placer estar con vosotras hoy aquí. Bueno, yo creo que venimos ya trabajando desde hace ya mucho tiempo a lo largo de toda la legislatura y bueno, es una satisfacción y un orgullo poder compartir con vosotras este espacio, ¿no? Satisfacción y orgullo por el trabajo bien hecho desde la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco. Satisfacción y orgullo porque el modelo vasco de inserción sigue dando buenos pasos, Rionak izatea. Zorionak eta eskerrik asko zuek egindako lan bikainagatik. Puede parecer que en este encuentro vamos a desgranar cifras, vamos a hablar de números, vamos a hablar de porcentajes, pero en realidad estamos hablando de personas, de hombres y de mujeres con dificultades, de vascos y de vascas, que están recorriendo itinerarios individualizados para salir de la exclusión social. Hoy los responsables de Gizatea nos van a hacer el balance de las herramientas colaborativas entre las instituciones públicas y la iniciativa social para propiciar la inclusión. Hoy volvemos a repetir que el empleo es la mejor política social y sí sabemos que el empleo puede ser una buena política social, pero no es la única, porque hay colectivos con muy difícil empleabilidad y para eso tenemos claro que el empleo tiene que ser algo más que conseguir un salario, ¿no? Porque el empleo es autoestima, es dignidad, es pertenencia y es sentirte parte de una sociedad. Hoy, tanto Leire como María José nos vais a presentar la foto fija del balance del año 2019 y yo sí que quisiera hacer alguna matización de los datos, ¿no? 2019an sortu da laneratzeko enplegu gehien Euskadiko laneratze enpresa guztiak, Espainiako estatuko laneratze enpresa guztietako enpleguaren laurdena dira. Pertsona asko jasotzen zuten RGIa gizarteratze prozesua hastean eta prozesu hori amaitu da ohiko lan batera igaro direnean. Horrela, itxi egiten da pertsona horiek lan munduan sartzeko zirkulua. Inbertsio soziala da, baina baita ekonomika ere. Gizateako enplegu bakoitzak ia 9.000 euroko itzulera baitakar gizartera urtean. 2019, como os decía, es el año que más empleo de inserción se ha generado. El conjunto de las empresas de inserción de Euskadi concentra la cuarta parte del empleo que se genera en el Estado español. Y un número importante de las personas que recibían la RGI al comenzar el proceso de inserción laboral ha concluido su paso a un empleo ordinario. Y de esta forma se cierra el círculo de la incorporación de estas personas al mercado laboral. Es una inversión social, pero también es una inversión económica, ya que el empleo que Gizatea supone y que genera supone un retorno a la sociedad vasca de 9.000 euros. El espejo del año 2019 nos refleja una muy buena fotografía, me atrevería a decir. Pero de verdad, ¿cuántas cosas han pasado desde que en el año 2019 empezamos a trabajar o continuamos trabajando, ¿no? Porque bueno, nuestro sistema de protección social ha tenido que hacer frente a una de las más complicadas pruebas de estrés
Y hemos superado esta prueba, yo creo, que con una nota buena. Instituciones públicas y entidades sociales hemos sabido reaccionar con rapidez y agilidad desde el trabajo colaborativo a una crisis brutal e inesperada. Y ahora tenemos que hacer frente al post-COVID-19 desde el trabajo en red y la colaboración público-privada, y también con las instituciones y también con las entidades del tercer sector, y también en este caso con las empresas de inserción social. La próxima semana el Consejo de Gobierno aprobará el complemento de los trabajadores de ERTE tanto para los centros especiales de empleo como para las empresas de inserción. Desde Lanbide hemos trabajado a lo largo de estas semanas, de estos meses, de una forma intensa con el objetivo de agilizar los procedimientos, escuchando vuestras demandas. Han sido meses de trabajo, hemos invertido muchas horas, hemos hablado en numerosas ocasiones. Hemos estado muy cercanos y muy próximos a vosotros y yo creo que desde las comisiones de exclusión y de empleo de la Mesa de Diálogo Civil hemos conseguido superar todas estas dificultades desde la responsabilidad, desde la colaboración y desde la coordinación. Han sido muchas horas de trabajo, como os decía, porque creo que más que nunca hemos aprendido que la colaboración, si siempre es buena, ha sido la herramienta mejor para poder gestionar de forma efectiva las políticas públicas. Somos optimistas de cara al futuro, aunque somos conscientes de las dificultades a las que nos tenemos que enfrentar. Y llegan meses de pérdida del Producto Interior Bruto. También tenemos que ser conscientes de la realidad a las que nos enfrentamos, pero vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para no perder la cohesión social. Y en ese objetivo necesitamos vuestra colaboración. Estoy seguro que dentro de un año vamos a poder poner en valor el trabajo y tener los mismos resultados, eso espero, porque el trabajo en colaboración, el trabajo coordinado entre las instituciones y las empresas de inserción va a continuar, porque frente a la incertidumbre es importante la adaptación y creo que hemos sido capaces de adaptarnos en esta situación tan complicada. Frente a los nuevos retos, estoy segura de que vais a intensificar vuestra labor de cara a la sensibilización social y empresarial. Y también estoy segura de que las empresas y las personas trabajadoras de Gisatea vais a hacer frente a un complejo futuro inmediato, como lo venís haciendo ya. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para reconocer el trabajo. Hemos, a lo largo de la legislatura, compartido muchas horas de trabajo, muchas horas de poner en valor y también de poner encima de la mesa los problemas. Creo que los resultados hoy los vais a contar y de verdad os animo a seguir trabajando en esa línea. Vais a tenernos a nosotros, al Gobierno y al resto de las instituciones a vuestro lado para conseguir que ese círculo se cierre de cara a que las personas con más dificultades, más vulnerables, puedan cerrar y puedan concluir ese itinerario. Algunas se quedarán en centros especiales, otras pasarán a las empresas de inserción y otras conseguirán ese empleo tan ansiado en el mercado ordinario. Así que, zorionak benetan eta jarraitu de esta forma. Mila esker.